Salud Mujer te invita a prevenir con los mejores profesionales a nivel nacional y la mejor atención especializada en nuestros programas TIMS, Fertilidad, Mujer Dorada, Maternidad, Oncofer. En Preventiva Salud Mujer, pensamos en ti. Ubícanos en Avenida 13 de Noviembre, 534, El Tambo. Muy buenos días con todos los asistentes. Es un honor y un privilegio para nosotros dar la bienvenida a tantas personas que están esperando la exposición de hoy día de nuestro invitado especial, quien ha tenido la deferencia de poder compartir sus conocimientos a través de nuestras redes sociales. Hablaremos del cuidado de las gestantes en tiempos difíciles con el doctor Hermógenes Palacios, ginecólogo obstetra, actual director de la Clínica Preventiva Salud Mujer y también gerente de salud de la Clínica Cayetano Heredia. Recuerden que pueden ir poniendo sus dudas y consultas a través de nuestro chat de nuestra plataforma, de nuestra fanpage. Caso contrario, dado el tiempo que tenemos, no se puedan absorber, pueden ustedes entrar a la plataforma doctorenlinea.com.pe. Actualmente estamos dando consultoría totalmente gratuita para resolver sus dudas y el doctor Palacios estará complacido de poder atenderlas de manera personal. Doctor Palacios, bienvenido, la sala es suya. Buenos días. Estamos en un nuevo programa de Preventiva Salud Mujer en su programa Doctor en Línea. Efectivamente, yo quiero agradecer a toda la población. Estamos teniendo ya una sintonía muy buena. Actualmente estamos conectados con 160 personas. Eso es muy bueno. El tema ha generado bastante expectativa. Comprendemos de que el estado de la gestación muchas veces nos lleva a un estado de ansiedad, de tensión, no saber. Muchos de ustedes probablemente todavía no han elegido tal vez su ginecólogo, no han elegido dónde van a nacer el bebé. Pero bueno, estamos aquí para orientarles, darles unos consejos quizás generales que posteriormente ustedes van a poder seleccionar las preguntas que nos puedan hacer. Evidentemente el tema es muy amplio. Vamos a tener que resumir, dar algunos tips y recordatorios en cada tópico. Y me parece que vamos a tener una segunda reunión. El próximo sábado estaremos hablando de la segunda parte de esta presentación. Bien, vamos entonces con la primera diapositiva. Evidentemente, cuando una paciente está planificando tener un embarazo, tiene que tomar todas estas consideraciones. Usualmente en otros países y aquí también nuestras pacientes hacen la consulta preconcepcional. ¿En qué consiste esta asistencia, esta consulta preconcepcional? Sencillamente la paciente se interesa y pregunta, doctor, ¿estoy en las mejores condiciones como para ser madre, como para gestar? Entonces nosotros los ginecólogos lo que hacemos es una evaluación médica de la pareja. No nos olvidamos del esposo. La mujer y el esposo es vital porque la contribución a la gestación son por los dos. Entonces nosotros nos fijamos mucho en la edad. Si una paciente es una paciente adolescente, lógicamente que nuestro consejo va a ser que todavía no debería embarazarse. El embarazo en adolescentes es muy peligroso, trae muchas complicaciones. La paciente no está preparada psicológicamente ni físicamente para llevar un embarazo. Por ejemplo, también preguntamos el peso. Pacientes muy delgadas, pacientes muy obesas van a tener problemas, van a tener complicaciones, tanto en el crecimiento del bebé como en el momento del parto. Entonces, también hacemos una evaluación odontológica. ¿Por qué hacemos una evaluación odontológica? Porque está demostrado que las caries, los problemas de patología de la cavidad bucal van a predisponer
a partos prematuros, a infecciones, a ruptura de la membrana de la placenta. Entonces vamos a tener complicaciones. ¿Qué es lo que también se aconseja en esta etapa? La prevención primaria de malformaciones congénitas, es decir, la suplementación del ácido fólico. En nuestra dieta es la que se consigue el ácido fólico y muchas pacientes no tienen una buena alimentación y van a carecer del ácido fólico. El ácido fólico es necesario para una serie de metabolismo en la formación del tubo neural, del sistema nervioso. Entonces, al carecer esta vitamina, van a tener problemas de malformaciones del sistema nervioso central. Es el momento de interesarse acerca de las infecciones virales, bacterianas, parasitarias. Muchas de nuestros pacientes vienen cuando ya están embarazadas y nos preguntan, doctor, ¿podría vacunarme contra la varicela, contra la rubiola? No se puede en el embarazo. Este es el momento donde hay que hacer las vacunaciones de la varicela, rubiola, todas las que existen. El diagnóstico precoz del hipotiroidismo en las mamás, eso es bien frecuente. Yo que me dedico bastante a problemas de infertilidad, yo veo muchas de las pacientes que tienen problemas de tiroides tienen problemas de infertilidad. Y está demostrado que si una paciente en todo su embarazo va a tener carencia de hormonas tiroideas, el bebé, pues lógicamente no va a ser muy inteligente. Entonces, las hormonas tiroideas aseguran inteligencia a nuestros hijos. Luego, lo que vamos a evaluar, lo que está pasando ahora con esto del feminicidio, la violencia familiar. Nosotros hacemos una exploración de la salud mental de los futuros padres. Orientamos consejerías a los padres, cómo deberían prepararse. Entonces, esta etapa es bien importante. Deberían considerarla. Una vez que ya la paciente evidentemente tiene sospechas de embarazo, tenemos que hacer la primera consulta. La gran mayoría en el Perú, la consulta lo inicia en el segundo trimestre, hay veces en el tercer trimestre. La idea es hacerlo lo más pronto. Y si lo hacemos muy pronto, los médicos vamos a evaluar y vamos a dar consejerías que les va a ayudar en el futuro del embarazo. Nosotros indagamos, por ejemplo, los antecedentes familiares, si tienen alguna enfermedad familiar, si ha tenido alguna enfermedad preexistente como diabetes, repito, la enfermedad tiroidea, y todo eso se puede prevenir y se puede tratar. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen lupus, enfermedades articulares, están en tratamiento con medicinas, pacientes que tienen tratamiento psiquiátricos, todos ellos no están impedidos de embarazarse. Sin embargo, tenemos que saber, los médicos, y nos tienen que ustedes avisar qué están tomando, qué enfermedades tienen. Y a través de la historia, al final, nosotros vamos a catalogar como alto riesgo y bajo riesgo. Eso ustedes habrán escuchado. Doctor, me han dicho que yo soy una paciente de alto riesgo. Cuando se dice que la paciente es de alto riesgo, nos estamos refiriendo a que tiene algún factor que va a condicionar que probablemente en el desarrollo del embarazo puede complicarse. Entonces, nosotros seguimos explorando, hacemos una exploración física, general, a nivel de los genitales, la mama. Hay veces nos damos sorpresa nosotros. Hay la coexistencia, por ejemplo, de cáncer al nivel del cuello del útero, cáncer de mama y están embarazadas. También ese es todo un tema. Si tienen lesiones premalignas en el cuello del útero y están embarazadas, hay consejos y hay medidas que hay que tomar. No siempre se llega a un aborto. Hay pacientes que basta que tengan el embarazo, la asociación de algún problema, ya están pensando en el aborto. Y no es así. También es frecuente que las pacientes vienen y dicen, doctor, me tomé una pastilla, me dieron antibiótico, yo no sabía que estaba gestando, ¿y qué puedo hacer? Yo he estado leyendo las preguntas que ustedes ya previamente me han enviado.
yo estoy tratando de resolver ya de una vez esas preguntas, pero más adelante vamos a resolver en forma ordenada todas las inquietudes de ustedes. Entonces, en esta consulta nosotros nos interesamos en la alimentación. La semana pasada ya la licenciada de nutrición nos ha hablado acerca de cómo debe ser la alimentación. Y lógicamente hay que estar muy atentos. Si no han tenido la preparación preconcepcional, es momento de tener en cuenta que debemos alimentarnos bien. En el primer trimestre, lamentablemente, debido a la presencia de náuseas, vómitos, no se puede alimentar una paciente. Sin embargo, siempre les digo a mis pacientes, el bebito es como un parásito. Va a coger, va a agarrar todos los nutrientes que él necesita o ella necesita para su desarrollo. Y luego de los 3 meses, después del primer trimestre, tiene que tener suplementación de vitaminas, alimentarse mejor. De esa manera, pues, va a seguir el embarazo muy bien. Luego tenemos los riesgos por el consumo de alcohol. Pacientes que dicen, doctor, me tomé, últimamente he tenido 2 fiestas y una de ellas he tomado mucho licor. ¿Qué puedo hacer? El consumo crónico del alcohol, por ejemplo, es un problema. Eso sí causa un retardo de crecimiento, problemas de parto prematuro, pero el consumo ocasional puede tolerarse. Ocasional me te refiero en un vaso, pues una celebración, un brindis, pero nada más. El tabaco sí está contraindicado, igual tiene sus complicaciones. Hay que saber qué drogas o qué alimento, perdón, qué fármacos estás tomando. La actividad física, laboral, todo eso hay que planificarlo. Y no se olviden, tienen que comentarnos, decirnos qué duda tienen. Si ustedes no tienen una relación con su médico, no preguntan a su médico, ustedes van a quedarse con muchas incógnitas y eso no es bueno. Por eso, en la primera consulta, el diálogo tiene que ser muy fluido por ambas partes. Hay pacientes que se conforman con que el médico le dice y asumimos nosotros que nos están entendiendo y no preguntan. Hay que preguntar, para eso es el médico, el obstetra o el personal de salud. Bien, también es muy común y preguntan, doctor, ¿y cómo van a ser mis controles? Más en este tiempo donde no se puede salir libremente. Entonces, ya se ha visto que la Organización Mundial de la Salud recomienda que mínimo debería tener una gestante 5 controles. Sin embargo, lo óptimo es entre 10 a 11 controles. Esto les va a ayudar hasta las 27 semanas, desde que tempranamente se tuvo el diagnóstico del embarazo, hasta las 27 semanas. Generalmente los controles son mensuales o 1 mes y medio, de 4 a 6 semanas. Pero de las 27 a las 36 semanas es cada 2 semanas. Y el último mes, los controles son más frecuentes, cada semana. Dada este cronograma, entonces la pregunta es, doctor, yo estoy en el último mes, ¿cómo puedo hacer mis controles? En esto sí la recomendación es que hay que tener el teléfono del ginecólogo, hay que estar en constante comunicación y reportar todo lo que te pueda estar pasando. Más adelante vamos a ver cuándo deberías ir a la clínica o al hospital. En esta semana, donde se piensa que en la calle están las personas transmitiendo los asintomáticos o los enfermos que están caminando, no sirve exponerse. Tanto los hospitales como los centros de salud están potencialmente contaminados. Entonces, la recomendación es solo si es necesario, bajo criterios de su ginecólogo tratante. Hay complicaciones de la gestación que no pueden esperar. Por ejemplo, un desprendimiento de placenta, una ruptura de las membranas, la pérdida de líquido. Esas situaciones, la presión elevada, la diabetes gestacional,
el retardo de crecimiento del bebito. Esas situaciones no esperan y tienen que tener una asistencia lo más pronto. Bien, vamos a retroceder. Y entonces, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes en el primer trimestre? Los 3 primeros meses. La amenaza de aborto, el embarazo ectópico y la hiperemesis gravídica. Toda gestación, después de los 3 meses, ya prácticamente está asegurada su viabilidad. En el primer trimestre, en los 3 primeros meses, es muy frecuente que una paciente que está gestando lo pueda perder. ¿Eso es habitual? No, pero sí puede ocurrir. Por eso a mis pacientes les digo, cuando salen gestando hay que tener mucho cuidado, porque siempre va a existir la posibilidad de perderlos. La reproducción humana es muy eficiente. Lamentablemente, bebés que tienen problemas de malformaciones, incompatibilidad, se pierde. Pero hay amenazas de aborto que se puede evitar. Por ejemplo, las amenazas de aborto porque la paciente ha hecho mucho esfuerzo, tiene alguna infección asociada, tiene deficiencia, por ejemplo, lo que les hablaba de las hormonas tiroideas, o el ovario no está funcionando bien y no tiene suficiente hormona llamada progesterona. La progesterona hace de que el bebé se mantenga. Entonces, eso, por ejemplo, sí es una condición que hay que consultar con el ginecólogo sí o sí, porque si no, se puede perder bebés sanos. El embarazo ectópico. Este embarazo ectópico es muy peligroso. Embarazo ectópico se llaman cuando el embarazo está anidado, implantado fuera de la cavidad uterina, está en las trompas. Si este embarazo crece, hay la posibilidad que se rompa y les cause una hemorragia que puede ser leve o masiva. Entonces, en esta situación puede comprometer la vida de ustedes. ¿Qué es la hiperemesis gravídica? Esta es una complicación del embarazo. Las náuseas y vómitos hasta cierto punto son normales, y eso es porque ustedes tienen una hormona llamada gonadotrofina coriónica. Esta hormona lo que hace es causarte todo un problema a nivel central del cerebro y te produce náuseas, vómitos, disminución del peristaltismo, del tránsito intestinal y toda una alteración que la paciente se siente muy mal. Pero también está relacionado a embarazos no deseados. Los pacientes que anhelan tener hijo generalmente no hacen hiperemesis gravídica. Podrían tener un periodo de náuseas y vómitos, pero lo superan rápidamente. Bien. Con respecto a las ecografías, es usual en nuestro medio que los médicos o los centros o las clínicas hacen muchas ecografías a sus pacientes. Ya se ha calculado de que la cantidad de ecografías necesarias solamente son 3. Uno es para diagnosticar, precisar si está una dama embarazada, si tiene un embarazo dentro del útero o está fuera del útero. Características, por ejemplo, en esta etapa, ver la forma del saco, si ya existe el embrión, porque existen otras complicaciones. Un embarazo anembrionario, es decir, no existe el embrión dentro del saco. Por más que esperas, este embarazo anembrionario no va a crecer y es involutivo. Por lo tanto, tiene que terminarse la gestación. Entonces, en esas situaciones nos ayuda la ecografía. La otra y antes que me olvide, la ecografía llamada ecografía genética. Esto también es importante. La ecografía genética es más importante en las pacientes que han tenido antecedentes de un niño con síndrome de Down o algunas malformaciones, o la edad. Si tienen más de 35 años, es necesario y obligado a hacer esta ecografía genética. La ecografía genética se hace de las 11 a 13 semanas.
¿Cuál es el objetivo? Es evaluar al embrión, ver algunas características de la translucencia nucal, si tiene hueso nasal, cómo está el corazoncito. Entonces nos indica si estas evaluaciones están alteradas, entonces vamos a hacer algunas recomendaciones para confirmar. Si esta ecografía genética sale bien, te da una seguridad de por lo menos 95% de que efectivamente la gestación, el embarazo va a ir muy bien, pero no te asegura al 100%. Y para eso se han diseñado otras pruebas no invasivas. Actualmente se saca la sangre materna y uno hace un análisis y complementando a esto podremos saber si algún embarazo tiene riesgo de esta complicación de malformaciones congénitas. Entonces, no hay que olvidar, si hay alguna pregunta más adelante, vamos a ampliar sobre ese tema. La segunda ecografía es más o menos desde las 18 a las 22 semanas. Allí también podemos aprovechar para hacer lo que se llama la ecografía morfológica, que usualmente ustedes lo conocen como 4D, 5D. Actualmente han salido las ecografías 6D. No es que exista 6 dimensiones, sino que debido a que el 6D, por ejemplo, es el 3D a colores, pero con una textura que parece ser el bebé realmente viéndolo en pantalla. Bien, en esta etapa la ecografía morfológica va a precisar, ahí sí, malformaciones como qué, como labio leporino, el pabellón auricular, el corazón, los riñones, el ano imperforado, y se aprovecha para hacer una ecografía Doppler. La ecografía Doppler es una evaluación de flujo de sangre que existe en la madre y en el bebé. Esta ecografía Doppler es muy bueno, nos ayuda cuando estamos pensando, por ejemplo, en una complicación que la paciente va a tener preeclampsia, retardo del crecimiento del bebito dentro del bebé. Más adelante, en la segunda ponencia, vamos a hablar de estas complicaciones y de la ecografía morfológica, del Doppler, el manejo de pacientes que tienen complicación. Bien, y la tercera ecografía se hace pues al final de las 32, 36 semanas, básicamente para precisar el crecimiento del bebé, su peso y la ubicación de la placenta y la cantidad de líquido. Eso es el motivo de hacer. Si el líquido está bien, excelente, el embarazo va a proseguir. Si la placenta tiene complicaciones, es decir, en su ubicación, si está muy bajo, muy cerca al cérvix, entonces van a tener problemas de sangrado. Eso se llama placenta previa. La placenta previa va a condicionar un estilo de nacimiento que después vamos a explicar. Muy bien. ¿Cuáles son los cambios que va a sentir usted en el embarazo? Bueno, usted va a ser muy emotiva. Va a tener cambios en sus emociones, en su reacción con la familia, con el esposo. Pero hay veces algunas damas abusan de esta situación y exageran. Y pobres papás vienen a quejarse y dicen, ya no lo soporto a mi esposa porque está muy engreída. La verdad es que hay que engreírlas, pero ustedes, mamitas, deben tener mayor control de sus emociones. Bien, es normal pues que se sientan cansadas, fatigadas. A medida que va creciendo el útero, por ejemplo, a las 27 semanas se puede comer muy poco, ya les pesa demasiado el abdomen, no pueden caminar, se cansan rápido. Más adelante les voy a mencionar las charlas que se hacen en la preparación para el parto, psicoprofilaxis. Ahí es donde ustedes les van a enseñar cómo sentarse, cómo dormir, cómo incorporarse, etc. Ustedes van a tener una mayor pigmentación de la piel y va a haber la aparición de estrías. Las mamas se van a aumentar y puede haber secreción láctea. No está aconsejado estar manipulando, a menos que también algunos ginecólogos indicamos la preparación del pezón. Eso es relativo. Cuando uno tiene buen pezón lo va a tener, y si tiene mal pezón, por más que hagas ejercicio, no va a mejorar
Para algunos dicen de que mejora, ¿no? Eso ya dejo a criterio de cada uno de sus ginecólogos. Ya hablamos sobre las náuseas y vómitos, ¿no? Frecuentemente es en la mañana. Es normal, hay veces en una dama que pueda vomitar en la mañana, pero si ya es muy frecuente que imposibilita ingerir alimentos, entonces hay que buscar ayuda profesional. El estreñimiento y los hemorroides también es muy frecuente, entonces las indicaciones aquí es la dieta. La dieta tiene que tener mucha fibra, tienen que tomar líquido. Yo aconsejo, por ejemplo, el agua de linaza con pasas, guindones, y eso, un vaso cada 8 horas. Recuerden de que una persona debe tomar aproximadamente entre 1,5 litros a 2 litros de agua. Muy bien, los laxantes hay que tomarlo con mucho cuidado, eso sí, hay que tener indicación médica para los laxantes. Las varices también son muy frecuentes en la gestación. Si son muy severos hay que utilizar las medias elásticas. El pie hay que mantenerlo en lo posible en las noches un poquito más elevadas que la cabeza. Los hinchazones de pies, tobillos, eso es muy frecuente. Cuando el hinchazón sí ya sobrepasa el tobillo, el abdomen, la mano, la cara, ahí sí hay que tener mucho cuidado porque son signos precoces de una complicación que se llama preeclampsia. La preeclampsia es una alteración hemodinámica porque la presión arterial se eleva y eso causa una serie de trastornos que puede perjudicar la salud de la mamá y del bebé. Entonces hay que tener mucho cuidado. Bueno, dolor de espalda, la necesidad de ir muy frecuente a orinar. Si el útero está creciendo tanto para arriba como para abajo, normalmente la dama no va a poder soportar la acumulación de 100, 200 centímetros de orina. Si antes la dama orinaba cada 8 horas, ahorita, en este momento va a orinar por lo menos 4, 5, 6 veces, ¿no? Entonces hay que estar atento, eso es normal, pero si se va asociado, por ejemplo, con una molestia, con ardor al orinar, entonces hay que sospechar en una infección urinaria. Ya les hablaba al comienzo acerca de la prevención de infecciones. Hay muchas infecciones en el embarazo que hay que tenerlos en cuenta. Por ejemplo, la infección por un parásito que se llama toxoplasma. Y este toxoplasma, por ejemplo, lo transmite a los gatos y otros animales, va a causar una lesión a nivel de cerebro y vamos a tener las complicaciones de hidrocefalia. Entonces, hay que cuidarse de los gatos. ¿Por qué los gatos se contaminan? Porque comen ratones, ratas, y los ratones y las ratas están infestadas de toxoplasma. Y al comer el gato va a contagiar también a la mamá. Otra cosa, que hay personas que tienen costumbre de comer huevo crudo. Hacen el jugo y el huevo lo abren y hacen su batido. Eso es una costumbre muy peligrosa porque no sabemos si este huevo está infestado también de bacterias, salmonela, por ejemplo, parásitos, y eso va a transmitir a la paciente. Y bueno, ahora sí vamos a hablar, quizás eso es lo que a la mayoría le está preocupando acerca del COVID-19. Perdón. La infección por COVID-19, este es un estudio que se hizo en China hace 2 meses y ellos han reportado 49 casos, 49 embarazos, 8 estudios en el cual ha hecho esta evolución. Ellos han dejado, cuando dejaron el estudio, 5 embarazos en evolución y 44 han seguido esta evolución. 15 han sido partos pretérminos y 29 partos atérminos. Y en todas estas, la mayoría terminan en cesárea, pero también hubo partos normales. Y si analizamos y si observamos, hay un bebé nada más en este grupo
que a las 36 horas se hizo positivo la infección, pero en ninguna de ellas tuvo una transmisión del embarazo hacia el bebé durante la gestación. Entonces, con esto hay cierta seguridad para indicar de que no existe una transmisión vertical, así se llama eso. La transmisión vertical se ve en dos situaciones muy comunes. En la infección del HIV, el virus del SIDA, y en este caso. La transmisión, por ejemplo, en el HIV, el virus de la inmunodeficiencia, sí pasa la placenta y puede infectar al bebé dentro del útero. Entonces vamos a tener un bebé que está infectado por el HIV. En este caso, en estos momentos, lo que estoy diciendo también es relativo, porque puede cambiar todo este panorama de aquí a 15 días y 30 días, pero desde que se está viendo los primeros casos, tanto en China como en Italia, dan una seguridad de que los bebés no se están transmitiendo por la gestación. Se están contaminando, sí. Entonces, esos son los casos positivos del COVID-19. Entonces, ya se hizo varias recomendaciones por todos estos grupos científicos y en el cual dan sus consejos. Y los consejos, bueno, ya cada uno lo sabemos, ¿no? Hay que extremar en prevenciones, mascarilla, lavado de mano, el distanciamiento es bien importante. Y esto de quedarse en casa. Entonces, ustedes, a pesar de que el embarazo aparentemente no es un factor o un grupo donde se complica muy severamente, deberían extremar porque todo puede cambiar. En las gestantes se está viendo que no hacen cuadros muy severos, se infecta como cualquiera de la población, pero no debemos exponernos. ¿Por qué? Porque si ustedes se infectan y nace el bebé, en ese momento van a tener problemas en la atención de su bebito. Entonces hay que tranquilizar. Ya dijimos, no hay un tratamiento vertical, no hay alteraciones placentarias en cuanto al crecimiento del bebé. No se ha visto todavía, por lo menos me estoy refiriendo hace un mes, no hubo muertes maternas. No hay reportes de aborto, pero sí se ve que hay una disposición o predisposición al parto prematuro. Es la primera complicación que sí se está asociando. Muy bien, vamos a pasar. Con respecto, y les mencioné, la preparación de psicoprofilaxis. Hay cursos de preparación materna llamada psicoprofilaxis. Se inicia cuando se tiene 20 semanas de embarazo. El objeto es la preparación física, psicológica y mental de la paciente. Básicamente, al tener un conocimiento de lo que le está sucediendo y un conocimiento de su fisiología, va a tener una menor ansiedad. Y tener una menor ansiedad mejora el dolor. El parto por sí es doloroso, pero en pacientes que están preparadas, la tolerancia es mucho mejor porque saben y están reconociendo cada proceso que es el trabajo de parto. Desde el inicio hasta el final saben cómo comportarse, es decir, cómo prepararse con ejercicios para mejorar la pelvis, para estar menos estresada en el momento del inicio del trabajo de parto. Entonces, eso ayuda bastante a una culminación feliz del embarazo. Bien, ¿cuándo hay que ir a una consulta con el ginecólogo? Básicamente, ya dijimos, cuando hay vómitos intensos, persistentes, eso se llama hipermesis gravídica. Cuando están teniendo un episodio de diarrea muy profuso y sobre todo si se acompaña de moco y de sangre. Cuando hay dolor al orinar y si hay fiebre, están teniendo una infección urinaria alta.
Eso se llama pielonefritis. Eso puede complicar el embarazo, puede hacer un aborto, un parto prematuro. Y lo que decíamos también, si la hinchazón de los pies y tobillos aunado a la cara, a la mano, etc., eso también es peligroso. ¿Y cuándo debemos acudir al hospital o a la clínica? Estas son las indicaciones por qué ustedes deberían ir, sí, casi obligados a que el ginecólogo les examine. Cuando tenemos hemorragia por los genitales, pérdida de líquido por los genitales, dolor abdominal muy intenso, ya les hablaba el desprendimiento de placenta, cuando se asocia generalmente a la presión alta, te puede dar este síntoma de un dolor muy fuerte al abdomen, que no se contrae, está duro. Cuando hay contracciones ya intensas, frecuentes, la fiebre. Hay que recordar de que la fiebre, por ejemplo, es un síntoma muy frecuente de esta infección, de la enfermedad de COVID-19. Actualmente se ha demostrado de que el 30%, dice, de las pacientes que están gestando, en un trabajo publicado hace poco, el 30% de las gestantes ya están infectadas y son asintomáticos. Entonces ellas están contagiando al personal de salud, a su médico y todo eso. Más adelante vamos a hablar qué estrategias se está teniendo para detectar a los pacientes, a este 30% que es asintomático, y cómo podemos afrontar. El dolor intenso, que también se acompaña en problemas hipertensivos, disminución del movimiento del bebé, eso es bien importante. Cuando el bebito normalmente, cuando llega al tercer trimestre, a las 20 semanas, antes de las 20 semanas, no, el bebé, la mamá dice, doctor, yo no lo siento al bebito, eso es normal. El bebé se mueve, pero como es tan pequeño, la madre no lo siente. No es que no se mueva, se está moviendo, la ecografía uno lo ve y se está moviendo. Pero después de las 20 semanas, hasta las 32 semanas, los bebés tienen un movimiento que la madre lo percibe muy bien. Pero después de las 34 semanas, generalmente los movimientos del bebito bajan. Pero nunca debe dejar de percibirlo. Siempre se mantiene al día, por lo menos hay entre 3 a 4 movimientos. Y eso es lo suficiente como para decir si está bien. Pero si, por ejemplo, hoy en la mañana usted no lo siente, 4 de la tarde no lo siente, a las 6 de la tarde debe llamar al ginecólogo o ir a la clínica o al hospital. Muy bien. ¿Cuándo vamos a sospechar que ya tenemos el inicio del parto? Generalmente es cuando las contracciones uterinas ya son rítmicas, progresivas, más intensas, con una frecuencia de más o menos una cada 10 minutos, que dura por lo menos 20 segundos. Cuando hay pérdida por la vagina, eliminación de un moco que se llama tapón mucoso, y bueno, cuando hay sangrado también por la vagina. Entonces, esos son los síntomas más frecuentes de un inicio de un trabajo de parto. La recomendación es esta. Si ya la mamá tuvo varios hijos, el trabajo de parto va a ser más corto. Probablemente desde el inicio solamente va a durar entre 6 a 8 horas. Pero si tenemos una paciente que no tiene hijos, eso se llama primerizas, en ella sí puede demorar un poco más. Incluso ese es el problema cuando van muy desesperadas, cuando están al inicio del trabajo de parto, generalmente en los hospitales que hacen, le dice vuelva más tarde, vuelva en la noche, recién está empezando. En este caso, no hay que exagerar también, tanto no ir tan pronto al centro de salud, ni muy tardíamente. Ahí también es importante la comunicación con su ginecólogo, llamarle, y él va a orientarles en qué momento van a tener que ir
a la clínica o al hospital. Las formas del parto. En esta parte, por ejemplo, del parto normal, hay una serie de variantes que yo diría que pueden ser catalogadas como un parto normal. El parto eutóxico vaginal, por ejemplo, esto está destinado a la comodidad del médico. Es aquel parto en el cual tenemos una camilla, la paciente está con las piernas, con las pierneras, y bueno, procedemos a esperar todo el momento, la dilatación, la expulsión del bebé, pero el médico está cómodamente sentado. Esto es una costumbre que nos han traído los europeos, se llama parto vaginal eutóxico. Hay otro tipo de parto que es el parto eutóxico con analgesia epidural, el parto sin dolor. Aquí también se puede controlar a través de la colocación de un catéter a nivel de la espalda. No se ingresa al espacio de los nervios. Antes del transcurrir de los nervios a nivel de la columna, se pone esta dosis y se controla a través de una jeringa o un bolo, una maquinita, y se va administrando poco a poco y los pacientes tienen un parto normal, muy exitoso, rápido, sin dolor, y es muy bueno. Nosotros en la clínica Cayetano Heredia practicamos este parto eutóxico con anestesia epidural. Luego tenemos otros tipos de parto, parto vaginal vertical. Algunos le llaman parto humanizado. Yo no sé por qué le han puesto esto de humanizado, pero la idea es de que los pacientes están parados y eso ayuda a que la dilatación sea mejor porque tiene un peso que hace que la pelvis se dilate, el cuello también dilate mejor. Entonces mejora el trabajo de parto. Luego tenemos el parto normal vaginal acuático. Eso no sé si ustedes habrán escuchado. Y preguntan bastante, doctor, ¿y aquí en Huancayo, en el Perú, practican esto del parto acuático? Yo he escuchado que sí hay algunos centros, algunas clínicas, que básicamente lo utilizan para la fase de la dilatación. Pero yo no estoy de acuerdo y es un consenso casi, porque la posibilidad de que el bebito se contamine es bien alta. Recuerden de que cuando la mamá está pujando, dilatando, en algún momento también sale las heces y eso va a contaminar toda la piscina. A pesar que se dice que es una piscina, una poza donde el agua va pasando, yo no comparto eso y he visto complicaciones severas de los bebés. Y luego el parto vaginal instrumentado. Esto se está dejando de hacer. Se está dejando de hacer porque actualmente cuando hay dificultades en el momento del parto, no dilatan bien, hay probabilidad de que tenga un expulsivo, en la fase del expulsivo muy prolongado, o una posibilidad de que haga un sufrimiento fetal del bebito. Entonces, usualmente los ginecólogos inmediatamente hacen una cesárea. Pero antes, ¿qué hacían? Hay unos instrumentos especiales que se utilizaba y se ponía en la vagina, le agarraban al bebito y eso facilitaba su extracción. Actualmente ya se está dejando de usar. Sé que algunos ginecólogos son muy diestros en estos procedimientos, pero solo lo menciono para que ustedes lo conozcan. El parto por cesárea. Hay indicaciones tanto para un parto normal como para una cesárea. Un parto normal básico es de que se tiene que evaluar la pelvis. Si la pelvis es muy buena, el bebé no es muy grande y tiene ya varios hijos, entonces la posibilidad de un parto normal es muy alta. Se ha calculado que aproximadamente el 80% de todos los partos, el 80% son partos normales. Un 20% llega a lo que se llama una cesárea. Entonces, nosotros tenemos el parto
por cesárea clásica y también tenemos el parto cesárea natural. Les va a llamar a ustedes, ¿por qué le llama doctor parto cesárea natural? ¿Por qué? Porque nosotros hacemos de que este procedimiento, que puede estar, que ser una indicación obligada para que se haga la cesárea, nosotros hacemos participar al esposo, el esposo está al costado de la señora está, bueno, en una posición para operarlo, pero hacemos de que cuando sale el bebito, la mamá lo tenga por lo menos entre 2 a 3 minutos en su pechito, de tal manera de que hacemos que el contacto mamá-bebé sea lo más precoz posible. Y nosotros nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que el bebito, mientras esperamos que el cordón umbilical no se clampe inmediatamente, es una sensación tanto para la mamá como el bebito. El bebé está llorando y cuando la mamá empieza a hablarle o escucha el latido de su corazón, se calla. Se calla hasta que el pediatra viene y le va a dar su atención y ahí es donde empieza a llorar. Entonces es una situación muy bonita en la cual los dos pacientes, el bebé y el esposo, están participando. Y nosotros aplicamos el clampaje del cordón umbilical tardío. 2 minutos, 2 minutos y medio, recién clampamos y cortamos. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos evitando las anemias. Entonces, voy a preguntar cómo vamos en tiempo. ¿Cómo vamos? Perfecto. Bien, solamente estamos programados para una hora. Vamos a dejar 15 minutos para responder preguntas, pero creo que ya hemos conversado lo más importante. Más adelante los anunciaremos. Bien. Claudia, por favor, ¿hay preguntas? Sí, doctor. A todas las mamitas y a todos los papitos los queremos antes agradecer por su participación. La verdad, doctor, hay demasiadas consultas como para poder absorberlas todas, pero las hemos clasificado por las más frecuentes. Por ejemplo, la mayoría de mamitas nos preguntan o nos detallan su preocupación por no haberse realizado por este tiempo de cuarentena las vacunas de manera oportuna. ¿Afectaría de alguna manera esto a los bebés? En ninguna manera. ¿Qué es lo que pasa? Solamente está permitido ponerse la vacuna, esto para el tétano, la difteria y la tosferina. Solamente eso se pone durante la gestación. Las demás vacunas están prohibidas. Entonces, generalmente esta vacuna se pone a partir de las 20 semanas, generalmente de 27 a las 34 semanas. La primera en la gestación y luego la segunda dosis cuando nace el bebé y un refuerzo posteriormente. Si no se ha puesto la vacuna, no se preocupe. La posibilidad de tener tétano, si usted está en una latitud de más de 1500, el tétano neonatal es infrecuente. ¿Qué más tenemos? Doctor, otra consulta bastante frecuente de nuestras mamitas es en las mamitas que están empezando en el primer trimestre del embarazo. Hay 2 consultas muy frecuentes. Las recomendaciones para las náuseas y los dolores de cabeza muy frecuentes y en todo caso la toma de ácido fólico, hierro o sulfato ferroso, calcio y vitaminas. ¿Desde cuándo y cómo se toman? Bien, en cuanto al ácido fólico, hay que tomarlo antes del embarazo. 3 meses antes del embarazo hay que garantizar el depósito del ácido fólico y en general de todas las vitaminas, pero en especial esta. ¿Por qué? Porque es el desarrollo del sistema nervioso central de los bebés son muy rápidos. Las primeras semanas de gestación ya está formado el cerebro y solamente después de las 9 semanas, 12 semanas, lo que se ve es el desarrollo. Si no tuviste el ácido fólico, ya fue. De nada ayuda que estés tomándolo en el segundo mes, tercer mes, cuarto mes. Pero sí, el hierro. Nosotros necesitamos un aporte diario de 30 a 60 miligramos de hierro elemental.
de tal manera de que eso generalmente no se puede conseguir en la dieta tan fácilmente. Hay algunos productos que sí lo tienen, por ejemplo, las verduras de color oscuro, la quinoa, la soya, eso contiene bastante hierro. La carne roja, el problema de la carne roja es de que si uno come carne roja, la digestión es muy lenta y hay una intolerancia. Pero lo común que se utiliza, por ejemplo, los productos comerciales o genéricos, es lo acertado, hay que tomar eso. Hay que tener temor o cuidados en la vitamina A en exceso. La vitamina C también es necesario, pero no hay que tomar en exceso. Pero generalmente las vitaminas comerciales o genéricas que vienen contienen generalmente todo eso. Todo el pool de vitaminas, calcio, ácido fólico y hierro. Bien. Con respecto a las náuseas, ya dijimos que es muy frecuente y las recomendaciones cuando una paciente tiene muchas náuseas es fraccionar los alimentos. Normalmente nosotros consumimos 3 veces los alimentos al día, desayuno, al almuerzo y en la noche. En este caso, se tiene que consumir 5 veces el alimento que te agrade y en poca cantidad. El agua generalmente hay que absorber o hay que tomarlo con sorbo. No hay que tomar el agua como normalmente lo hacemos, porque inmediatamente te va a venir el vómito. ¿Qué más? Comer los alimentos que te agrade. Y tercero, no estás en la época de nutrirte. Generalmente cuando la mamá tiene náuseas, vómitos y no come bien, generalmente el esposo, la suegra, la mamá, están que le insisten, come, que te estás desnutriendo. Eso es una conducta muy mala, no hay que hacerles caso. Ya les expliqué que después del tercer mes hay que recuperar todo eso y hay que alimentarse mejor. En esta etapa del primer mes no es la época para alimentarse. Bien, Claudia. Perfecto, doctor. Tenemos muchas mamitas que están muy preocupadas por sus controles durante su embarazo, obviamente por tiempos difíciles que estamos viviendo, no los han podido hacer. La pregunta frecuente es, ¿cómo pueden controlarse en casa para saber si su embarazo está llevándose de manera normal y cómo saber si el bebé está en peso y medidas correctas? Bueno, ya les dije de que en el último mes sí es necesario visitar al ginecólogo. Por lo menos hay que ir protegiéndose la máscara a centros médicos donde se están tomando todas las medidas adecuadas. Por ejemplo, me agrada que la clínica que gestiono, Cayetano Heredia, desde el ingreso tenemos una poza donde uno pisa eso y está impregnada de hipoclorito, la lejía diluida. Le asignamos un mandilón. Hay veces las mamás van con sus guantes, hacemos que se quiten los guantes y que se laven a mano el alcohol gel, porque esa es una mala costumbre también. Una persona se pone el guantes y todo el día lo tiene y está contaminando a todo el mundo. Entonces, se quita eso, le ponemos, si su mascarilla está ya deteriorada, le damos una mascarilla y de esa manera sube a ser atendida en el ginecólogo. Igual el ginecólogo está totalmente protegido y de esa manera pues estamos evitando. Recuerden que este coronavirus es altamente contagioso. Aún hablando podemos contagiar a las personas. Entonces, hacer una comunicación con su ginecólogo, llamarle, y también estamos nosotros disponiendo esta línea que se llama Doctor en Línea, que ahí lo tienen, o al final va a salir el enlace. Ustedes pueden llamar, tenemos en Cayetano nuestro staff, son 5 médicos ginecólogos que están a su disposición. Usted puede llamarle gratuitamente, separe una cita y ellos van a hacer la orientación del caso. Pero si cuando empezó la cuarentena y ustedes tuvieron 20 semanas, 32 semanas,
y todo iba bien, no se preocupen, lo más probable es que todo vaya bien, pero si hay algún síntoma de lo que hemos conversado, no duden en llamar a su ginecólogo. Doctor Palacios, también tenemos muchas mamitas que están consultando acerca de los flujos, indican tener flujos amarillos, amarillos verdosos, y están preocupadas por ello. ¿Qué recomendaciones daría? Bueno, el flujo en las damas que están gestando es muy frecuente que va a aumentar. Recuerden que la gestación es una etapa donde la inmunidad está disminuida y los hongos aprovechan esa disminución de la inmunidad y van a causar infecciones vaginales. Entonces, la recomendación para pacientes que están teniendo mucho flujo es que hay que ver si es de un color amarillo, verdoso, con mal olor, sí necesita una evaluación porque puede complicar el embarazo. Y cuando complica el embarazo, puede existir un parto prematuro. Generalmente una infección que nace a partir de la vagina puede romper las membranas y si eso ocurre cuando el bebé todavía es prematuro, se va a venir el trabajo de parto o van a nacer el bebé y vamos a tener problemas. Eso sí, hay que tener mucho cuidado, reportarlo. Se recetan muchas veces pastillas, óvulos. Se hace un examen de la secreción, cultivo de la secreción y de acuerdo a eso se toman medidas. Doctor Palacios, para ir terminando, también una pregunta muy frecuente de nuestras mamitas dice, ¿cómo saber si los dolores bajo vientre son normales o peligrosos? ¿Qué recomendación? Y otra pregunta también común es, ¿qué recomendaciones tiene para las infecciones y molestias urinarias? Bien, por lo último, para las infecciones urinarias, dentro del examen de laboratorio que se pide, siempre es necesario un cultivo. Si no lo han hecho, hay que hacer. Hay infecciones que son asintomáticas y pueden causarte problemas, pero si te da síntomas es mucho peor la complicación. El examen de orina, el cultivo, tomar bastante líquido y bueno, pues y tener una higiene adecuada. Nunca hay que utilizar estas bombillas, cremas vaginales, a veces se utiliza champú, jabón, nada debe introducirse a la vagina. La higiene tiene que ser externa, una ducha total, el agua que cae se va, porque también hay la costumbre de utilizar tinas y lavarse la parte genital, y con eso lo que estamos haciendo es contaminar esa zona. Hay que utilizar toallas de algodón, hay que secar bien, y la ropa interior también tiene que ser de algodón. Pero ojo, hay damas que no pueden distinguir entre la pérdida de la orina, porque ya les he explicado que ustedes no pueden almacenar mucha orina, entonces en la noche, inconscientemente, mientras están durmiendo, se orinan y ustedes piensan que están perdiendo el líquido amniótico. Puede ser, por eso hay que evaluar, pero una característica del líquido amniótico es de que el olor es un olor a lejía. Si ustedes perciben ese olor a lejía, sí, hay que hacer una consulta con el ginecólogo. Entonces, el flujo hay que consultarlo también con el especialista. Ya les he dicho, es frecuente y si es de mal olor o cambia de color, necesita tratamiento. Perfecto, doctor. Como le repito, hay muchísimas consultas que están quedando pendientes. Lamentablemente ya hemos copado el tiempo que usted nos está regalando. Nos comprometemos a tratar de resolverlas en su mayoría de manera privada, o caso contrario, pueden ustedes sacar una... Bien, gracias Claudita por tu apoyo. Plataforma. Solamente quiero, esto es bien importante. Preguntan, por ejemplo, cómo es la lactancia a nuestros bebés. Bueno, el alimento nato para un bebito es la leche materna. No pueden darle otra leche, a menos que exista contraindicación. O hay veces los bebitos, porque el pezón está mal formado, se tiene algún problema, o están tomando debido a si tienen una infección, por ejemplo, si toman cloranfenicol o metronidazol,
o algunas hierbas como el brócoli, por ejemplo, estas sustancias cambian el sabor de la leche y los bebés lo van a rechazar. Pero la gran mayoría de bebés, su alimento predilecto es la leche materna. Cuando se tiene una infección de COVID-19, hay que tener cuidado. Por falta de tiempo no les he pasado esto, por ejemplo. Ya hemos visto que no hay infección intraútero. La separación de una paciente con infección y un bebé sano no pueden estar juntos. Tiene que haber una separación. ¿Y hasta cuándo? Hasta que se negativice. Cuando se negativiza la prueba rápida en el paciente, recién esperar unos días más porque sigue contagiando, ya no es con mucha carga viral, pero sigue contagiando. Entonces, ¿me puedes pasar esa diapositiva última? Entonces, la prueba rápida que ya se está implantando en el Perú, incluso en la clínica Cayetano Heredia ya lo estamos teniendo, pero vamos a plantear un protocolo de atención para el público en general, sobre todo para las gestantes. Estas, por ejemplo, son las pruebas rápidas. Esta es la prueba molecular, PCR, y estas dos son las pruebas rápidas. En una sola tira, como si fuera el diagnóstico del embarazo, aquí uno puede darse cuenta si tienes IgM, IgG. Estas pruebas, que son útiles después de 6, 7 días de haber iniciado la infección, ahí van a salir positivas. Pero si usted se contamina hoy y quiere saber mañana o de aquí a 2 días si está infectado o no, solamente la prueba molecular es la que le va a ayudar. La prueba rápida, la detección de estos dos marcadores, recién es a partir del 6, 7 días y es bien importante. Miren, cuando la prueba molecular es positiva, IgM positivo, IgG positiva, estas dos por prueba rápida, estamos en una fase activa de la infección. ¿Y cuándo está curada la paciente? Miren, aquí, cuando tenemos PCR molecular negativo, IgM negativo y el IgG positivo, entonces ya pasó la infección. La paciente está curada. Entonces, las pruebas rápidas nos van a ayudar para saber si nuestros pacientes ya pueden lactar, pueden proceder a algún procedimiento sin ningún problema. Bien, eso quizás más adelante vamos a tener un invitado para que nos explique todo esto. Muy bien, yo les quiero agradecer la atención. Ya nos hemos pasado por el tiempo y quiero invitarles la clínica Cayetano Heredia. La gerente general me informa de que se está solidarizando con lo que está sucediendo a nivel de todo Huancayo. Muchos pacientes que son asegurados o que están controlándose en el MINSA o están teniendo un seguro por el SIS, no pueden ir a una clínica privada particular, generalmente por los costos. Se está haciendo todo una reestructuración y un apoyo para el paciente y hemos bajado todos los costos a un 30% de descuento para todas las operaciones de emergencia que puedan tener la población. Puede ser un parto, una cesárea, una apendicitis, una vesícula infectada, un problema traumatológico, etcétera. Todas las emergencias van a tener un descuento de 30%. Lo único que ustedes es elegir a su médico que no necesariamente trabajen en la clínica Cayetano. Puede trabajar en otras clínicas o en otros hospitales y que vengan a coordinar con nosotros y nosotros le haremos esa rebaja a todos los pacientes y a todos los médicos. Muy bien, les agradezco. Nuestro próximo programa es el día martes, jueves y sábado. Siempre les estaremos trayendo temas de mayor interés. Muchas gracias y gracias por las preguntas. Estaremos contestando por interno todas las preguntas que nos han llegado. Muchas gracias.